Muy bien, 10:52 ya de regreso, información en vivo a esta hora desde el Congreso de la República con María Elena Guayasco. María Elena, contigo. Todos los miembros conjuntamente con los temas que deben sentar jurisprudencia, o sea, es decir, cumplimiento obligatorio. Seguimos por con todo parte lo de mamá. de todos los ciudadanos del país. Y ese pleno jurisdiccional del Tribunal Constitucional se produjo el 4 de enero del 2010. En la causa, vuelvo a repetir, en el expediente 0013-2009. Unánime. Aceptar el pedido de Poder Judicial levantándole la inmunidad al congresista de Fuerza Popular Moisés Mamani para procesarlo por presuntos tocamientos indebidos a una hermosa hecho que ocurrió el año pasado. Ha habido antes un debate en torno a este caso y también se ha dado a conocer los detalles del informe de la Secretaría Técnica que finalmente hizo esta recomendación, la cual fue aprobado por unanimidad, es decir, los congresistas de Fuerza Popular, todos los congresistas que estuvieron presentes en esta sesión, los 7 legisladores aceptaron el pedido del Poder Judicial. En estos momentos lo que están haciendo es pasar a otro tema, el relacionado al congresista Edwin Donaire, para quien se está pidiendo que se admita a trámite un pedido del Poder Judicial para levantarle la inmunidad de arresto debido a que tiene una sentencia de 5 años por el caso del gasolinazo. En estos momentos se está justo sometiendo a una votación, pero previamente el congresista Alberto Quintanilla está haciendo uso de la palabra. Escuchemos. Las resoluciones de los órganos jurisdiccionales autónomos constitucionalmente no se votan. ¿Por qué no se votan? Porque si nosotros como Congreso nos reunimos y decimos vamos a votar si aprobamos o no una sentencia o una resolución del Jurado Nacional de Elecciones o una resolución del Tribunal Constitucional, nosotros como congresistas no estamos sometidos a mandato imperativo alguno para votar. O sea, es absolutamente libre y posible que votemos a favor, en contra o nos abstengamos. No nos pueden ni siquiera procesar. Me pide una interrupción, tengo entendido, el congresista Carlos Tubino, si desea, se la puedo dar, señora presidenta. Tiene la interrupción, congresista Tubino. Sí, muchas gracias. La verdad que los argumentos que escuchamos del congresista Quintanilla llaman la atención. O sea, ¿para qué existe entonces esta comisión? Si no tenemos que votar, no tenemos que hacer nada. Simplemente tenemos que admitir lo que dice y acatar lo que dice una sentencia de un juez en primera instancia, sin respetar para nada el voto popular, porque los que estamos acá, les guste o no a caballeros como el congresista Quintanilla, estamos acá porque tenemos el respaldo del pueblo, y ese respaldo no se tira al tacho de la basura, ¿ya?, por una sentencia en primera instancia. Las sentencias son ejecutoriadas en este Congreso. Así ha sido ayer y así se está interpretando, al menos por parte nuestra. Tenemos que esperar lo que diga la Comisión de Constitución, que yo desconozco cuál es su posición. Pero sí decir que acá no estamos blindando a nadie y tampoco estamos viendo el fondo de los casos, sino única y exclusivamente que las cosas se hagan correctamente. Para hoy y no dejar precedentes mañana, que después nos estemos repitiendo, de repente va a terminar quemando a alguien de su propia bancada, el congresista Quintanilla, con lo que dice. Congresista Quintanilla tiene el uso de la palabra. Continúo, gracias, señora presidenta. Estaba señalando de que las resoluciones que emiten los órganos jurisdiccionales no se votan, porque nosotros podemos votar a favor o en contra o abstenernos, y si mañana decidimos que una sentencia del Tribunal Constitucional por decisión de la mayoría no decidimos acatar, en esa decisión no cometeríamos ninguna infracción, porque nuestro voto no puede ser interpelado ni pasible de ninguna responsabilidad. Por eso es que como no tenemos obligación de votar a favor o en contra, es que no se somete, se acata, se acata. Eso tiene que entenderse. Yo entiendo, trato de explicarlo lo más simple para que todos entendamos, ¿no? Pero digamos, ahora creo que no logro convencer a todos. Entonces, en este sentido, las resoluciones no se votan, se aplican. Se pueden debatir y discutir y plantear modificaciones posteriores, estar en desacuerdo o no, pero es un tema posterior. Y en este caso tenemos que aplicar una sentencia.
Porque además hay un principio constitucional que todos somos iguales ante la ley. Cuando dicen todos, todos los peruanos, hombres y mujeres somos iguales ante la ley, los 31 millones de peruanos. Entonces no podemos recurrir nosotros al Estatuto de la Inmunidad para excluirnos de una resolución de un órgano jurisdiccional, porque estaríamos recurriendo a un privilegio. La inmunidad protege que el sentido del voto y el sentido de las opiniones políticas no nos sustrae a aplicar las resoluciones de los órganos constitucionales, y en este caso hay una resolución del Poder Judicial. En el tema de que si es o no consentida, hay una decisión, ya la Constitución señala que hay doble instancia, pero también ha señalado la Constitución que se aplica el Código de Procedimientos Penales y se está aplicando simultáneamente el Código Procesal Penal. Con el código que ha sido juzgado el congresista general en retiro Edwin Alberto Donaire ha sido un código que dice que las resoluciones ya se aplican. ¿Y quién debe resolver eso? Es el Poder Judicial, no nosotros. Ya el Poder Judicial en su comisión de levantamiento de inmunidad ya resolvió la Corte Suprema. En este sentido, nosotros no nos queda cosa que acatar. Estaríamos incurriendo, señora Presidenta, en una grave infracción y estaríamos trastocando el ordenamiento, estaríamos sometiendo a decisiones de votaciones a las cuales podemos votar en cualquier sentido y no asumimos responsabilidad precisamente por la inmunidad de nuestros votos, una situación que sería sumamente grave en el país. Señora Presidenta, yo considero que este proyecto de resolución respecto a la admisión de este trámite de levantamiento debe aprobarse y acelerarse más bien. Porque también estamos ante una situación que hemos vivido y vivimos en el país. Hay crisis política y la crisis política requiere ser resuelta lo antes posible para que no dañe la institucionalidad. Si vamos a mantener, ¿cuál va a ser, digamos, la reacción de la ciudadanía? Que estamos protegiendo y que un congresista se escuda en la inmunidad para evadir sus responsabilidades y acatar o no acatar una decisión del Poder Judicial. Nos guste o no nos guste, tenemos que acatarla, podemos discutirla, que plantee la modificación, etcétera, etcétera. Creo, señora Presidenta, que no hay mucho que discutir aquí, que debemos votar y aprobar esto. Gracias. Tiene el uso de la palabra congresista Melgarejo. Presidenta, me está solicitando una interrupción con mucho gusto. Congresista Tubino. Sí, muy corta. La inmunidad parlamentaria, señora Presidenta, no es un derecho individual de un parlamentario, como lo ha manifestado el congresista Quintanilla, sino una garantía constitucional del Congreso de la República. Y acá está en la Constitución política, o sea que lo que él manifiesta, ¿qué hay que hacer? Hay que, como de repente están acostumbrados los de su línea política, a vivir sin respetar la democracia es respetar la Constitución. Le guste o no le guste la Constitución política del Perú y las leyes. ¿Y qué más? Simplemente decir que esta garantía constitucional del Congreso, ¿para qué y por qué hay que defenderla? Porque tiene como finalidad que no se altere la composición de los congresistas por fines indebidos. Entonces, no es cuestión de que mañana lo ponemos, por ejemplo, en este caso al congresista Donaire a disposición de la justicia, va a un penal y pasado mañana saca una resolución absolutoria en la Corte Suprema y entonces ¿qué? Regresa y el que vino a reemplazarlo se vuelve a ir. Eso no sucede, eso es lo que se garantiza en el Congreso, que no esté sucediendo ese tipo de cosas, si no entraríamos pues en un caos. El caos hay que evitarlo acá en el Congreso. Gracias. Congresista Melgarejo. Presidenta, le voy a conceder la segunda interrupción al congresista Quintanilla, por favor. Gracias, señora Presidenta, gracias al congresista Melgarejo. Voy a ser breve. Es el mismo criterio que se aplica debe aplicarse en el caso de los congresistas Kenji Fujimori, Bocángel y Ramírez Bienvenido. Porque también, digamos, ahí ¿qué pasa si mañana hay un proceso y el Poder Judicial lo absuelve? Se ha tornado en un daño irreversible y es por eso que el Tribunal Constitucional en la sentencia que he leído, ya le he mencionado los números, las fechas, yo le pediría, digamos, que la consiguiera y alguien pudiera, digamos,
De acercarse esta a la manera se viene desarrollando este debate, en este caso en torno a lo concerniente al caso del congresista Edwin Donaire de Alianza para el Progreso. Aquí lo que se va a votar en unos momentos es si es que se va a admitir a trámite el pedido del Poder Judicial para que se levante la inmunidad de arresto al legislador. Retornamos con ustedes más adelante. Bien, así es, María Elena, muy expectantes, por supuesto, en relación a lo que sucede el día de hoy en el Congreso. Recordemos que se verá el caso del señor Donaire. Han pedido una reprogramación algunos congresistas de la República y también pendiente el caso de levantamiento de inmunidad parlamentaria o no al señor Mamani.